María tenía 32 años y, si alguien le hubiera dicho hace un par de años que su vida daría un giro tan radical, probablemente se habría echado a reír con sorna. Vivía en la pequeña localidad de Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la rutina era la reina indiscutible. Su existencia era tan previsible como el sol de mediodía. Trabajaba como administrativa en una modesta gestoría, pasaba las tardes en casa preparando recetas que apenas compartía y, los domingos, asistía a las reuniones familiares que se alargaban más de la cuenta y terminaban con cafés aguados. Estaba casada con Miguel desde hacía 6 años y medio. Un matrimonio estable, sí, aunque con ese silencio que se cuela entre las paredes, pesado y frío. Miguel y María se entendían sin palabras, pero también sin pasión. Dormían espalda con espalda, y sus conversaciones se reducían a planes para el supermercado o a qué día tocaba sacar la basura. María, en ocasiones, se decía a sí misma que quizá aquella monotonía era el precio que se pagaba por un matrimonio largo y sin aspavientos. Pero entonces apareció él, Bruno. Bruno no era un hombre ni un vecino, era un pastor alemán imponente, con un pelaje negro azabache que parecía absorber la luz y unos ojos marrones que atravesaban el alma. Miguel había fantaseado durante años con tener un perro, pero María siempre lo había frenado. Eso es un lío, ensucian, hacen ruido, y luego hay que sacarlos a pasear con lluvia y todo. Pero una tarde, Miguel volvió a casa con el cachorro en brazos y una sonrisa que le hacía parecer un niño con juguete nuevo. Te presento a Bruno, dijo Miguel, dejando caer el cachorro sobre el suelo de baldosas con un entusiasmo contagioso. María frunció el ceño, molesta porque no se lo había consultado, pero el brillo en los ojos de Miguel la dejó sin argumentos. Se limitó a observar cómo el pequeño animal se tambaleaba torpemente por el pasillo. Era adorable, sí, pero jamás habría imaginado que aquel cachorro cambiaría la dinámica de su hogar. Las semanas siguientes fueron un desfile de accesorios para perros, interminables paseos y entrenamientos que Miguel seguía con una dedicación casi obsesiva. A veces, le lanzaba a María una sonrisa que ella recordaba vagamente, pero que nunca le había dedicado a ella en meses. Esa sonrisa era para Bruno. Poco a poco, Miguel empezó a distanciarse aún más. Dormía en el sofá junto al perro, justificando que Bruno aún era pequeño para quedarse solo. En las cenas, Miguel solo hablaba de él. ¿Sabías que ya entiende quieto?, decía con orgullo, como si Bruno fuera un genio canino. María fingía interés, pero sentía como un muro invisible se levantaba entre ellos. Una noche, entre bocado y bocado, Miguel soltó algo que la dejó helada. Deberías pasar más tiempo con Bruno. Te necesita, María. Ella se rió por dentro. Es un perro, Miguel. Pero su mirada era seria, casi solemne. No es solo un perro. Es parte de la familia, y deberías tratarlo como tal. La frase quedó clavada en su mente. A partir de entonces, María comenzó a notar detalles inquietantes. Bruno la observaba con una intensidad que iba más allá de lo natural. Sus ojos parecían entender, como si tras esa mirada canina se escondiera una inteligencia ancestral. La seguía por la casa silencioso, casi como un guardián. Cuando se cambiaba de ropa, sentía su mirada clavada en su espalda, como si el perro estuviera esperando algo que ella no comprendía. Miguel insistía en que lo acariciara. Vamos, inténtalo. Vas a notar la diferencia. Una tarde, mientras María tomaba un café en la terraza con unas sandalias rojas que Miguel solía admirar, vio a Bruno sentarse a pocos metros de ella en silencio absoluto. Por un momento, sintió un calor inesperado subir por su cuello y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Se levantó de golpe. Es solo un perro, se dijo, aunque su corazón latía desbocado. Esa noche, al acostarse con una bata ligera de lino blanco, escuchó a Miguel susurrar desde la sala. Ya lo siente, está empezando. No supo si hablaba por teléfono o con Bruno. No pudo dormir. A la mañana siguiente, Miguel le sirvió un café y se acercó por detrás para acariciar su cuello, un gesto olvidado hace meses. Dale una oportunidad, María. Confía en mí. Algo en su voz le heló la sangre más que la caricia. Pero ese día, por un motivo que aún no entendía, se sentó junto a Bruno en el sofá. El cuerpo del perro estaba cálido y firme. Cuando pasó la mano por su lomo, sintió una descarga, no física, sino emocional. Bruno la miró con una comprensión que la dejó sin aliento. En ese instante, Miguel apareció en el umbral y, con una sonrisa que parecía un conjuro, dijo, ¿ves?
Así es como empieza. Los días comenzaron a deslizarse uno tras otro en Sahara de la Sierra, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto líquido y se derramara sin forma. María mantenía su rutina habitual: levantarse temprano, preparar el desayuno, acudir a la gestoría y atender con precisión las facturas y papeles que se amontonaban en su escritorio. Sonreía a los vecinos en la plaza, saludaba al panadero y al carnicero, pero en su interior algo había cambiado para siempre. En casa, la atmósfera se había tornado densa y opresiva. El silencio entre ella y Miguel era ahora un muro infranqueable, pesado y frío. No discutían, ni siquiera se miraban demasiado, simplemente coexistían, separados por una presencia que ocupaba cada rincón. Bruno no era solo el dueño del sofá, sino el centro invisible que absorbía su atención y sus secretos. María empezó a notar detalles que antes le habrían parecido insignificantes o incluso graciosos. Por ejemplo, como Bruno se recostaba frente al espejo del pasillo, como si estuviera vigilándose a sí mismo, o como permanecía horas inmóvil en el umbral de su habitación, sin moverse ni emitir ruido, solo observando con ojos llenos de una inteligencia inquietante. Una tarde, María regresó del supermercado más tarde de lo habitual. Llevaba un vestido mostaza, ceñido al cuerpo pero lo suficientemente suelto para moverse con elegancia, y unas sandalias de tacón bajo que hacía tiempo no usaba. El vestido resaltaba su figura con una sensualidad sutil, y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Había comprado aquel vestido para sentirse bonita, aunque últimamente nadie parecía notarlo. Al entrar en casa, un silencio casi absoluto la recibió. El sol se colaba en haces dorados a través de las cortinas, iluminando el polvo en suspensión. Entonces escuchó una voz, un susurro, apenas audible, que venía de la cocina. «Ya casi está lista», decía Miguel en un tono bajo, casi íntimo, mientras se inclinaba hacia Bruno, que estaba sentado a sus pies. María se acercó sin hacer ruido, deteniéndose al borde de la puerta. Miguel y Bruno parecían compartirse un secreto prohibido, un pacto invisible. El tono de Miguel era suave, hipnótico, como si hablara con un viejo amigo. «Solo necesita entenderlo», susurró. En ese momento, la bolsa del supermercado crujió bajo su mano. Miguel giró bruscamente, sorprendiendo a María. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó con una sonrisa nerviosa. «Acabo de llegar», mintió ella, guardando silencio sobre lo que había oído. Miguel se encogió de hombros y rió, pero esa risa no llegó a sus ojos. Esa noche, María soñó que caminaba descalza por la casa, seguida por Bruno a corta distancia. Sentía su aliento cálido en la nuca y sus ojos fijos en sus pies. Cada vez que se giraba, él estaba allí, quieto, observándola en silencio. Cuando despertó, sus tobillos estaban fríos y la sábana revuelta entre las piernas. Intentó convencerse durante el día de que eran solo imaginaciones, que Bruno era un perro bien entrenado, nada más, pero por la noche, la sensación volvía con fuerza, como un suspiro atrapado en el pecho, una necesidad sin nombre que la consumía lentamente. Y mientras Miguel actuaba como si todo estuviera bien, la presencia de Bruno se hacía más dominante, más intensa, más inquietante. Un domingo por la tarde, María decidió darle a Miguel lo que él parecía desear desde hacía semanas. Se puso una blusa blanca, semiabierta en la parte delantera, anudada justo debajo del pecho, dejando entrever un poco de piel bronceada por el sol. Recogió su cabello en una coleta alta con una cinta de satén roja, el mismo tono que sus labios, que Miguel solía admirar. Sus sandalias doradas tintineaban ligeramente al caminar, y su perfume, suave y floral, llenaba el aire con un toque de misterio. Se sentó junto a Bruno en el patio, bajo la sombra de un jazmín que desprendía su aroma dulce y penetrante. El perro se acercó despacio, con la elegancia de un animal que sabe cuándo y cómo presentarse. Bruno se tumbó a su lado, y su hocico rozó apenas el muslo de María. El calor de su cuerpo era intenso, casi eléctrico, y un escalofrío recorrió la piel de María, erizando cada centímetro de su cuerpo. No era una caricia ni un gesto cariñoso, era algo más, algo que no podía definir, pero que la hacía sentir viva y, a la vez, vulnerable. Miguel apareció en el umbral, observándolos con una mezcla de orgullo y deseo en la mirada. «Hoy te ves hermosa, María», dijo con voz ronca. «Gracias», respondió ella, sin saber bien cómo sentirse. «¿Te sientes diferente?», insistió él, dando un paso hacia ella. Miguel tomó su mano sin pedir permiso y posó la otra con delicadeza en la curva baja de su espalda. Un calor intenso comenzó a subir por su cuerpo,
una mezcla de incomodidad y expectación que la paralizaba. Estás empezando a comprender, murmuró Miguel, su aliento cálido rozando su cuello. Comprender que esto, lo que somos nosotros tres, es lo que siempre estuvimos destinados a ser. María retrocedió, negando con la cabeza. No digas tonterías. No hay nosotros raros aquí. Solo somos tú, yo y un perro, dijo, aunque sabía que mentía. Aquella noche, Miguel la tocó con una lentitud casi ritual, como si cada caricia fuera un conjuro. Pero no sentía lo que recordaba, había en sus movimientos una intensidad extraña, casi perturbadora. Cerró los ojos y por un instante creyó percibir una tercera presencia en la habitación, una sombra que los observaba a ambos. Cuando los abrió, Bruno estaba sentado en un rincón, mirándolos en silencio, con esos ojos profundos que parecían guardar un secreto ancestral. Desde aquella noche, algo cambió entre Miguel y María. Él la miraba con una mezcla de orgullo y deseo que nunca había visto antes, como si ella fuera parte de algo mucho más grande, un misterio que solo él entendía. María no sabía cómo sentirse. A veces parecía que finalmente recuperaba su atención, pero esa atención era intensa, fija, como la mirada de Bruno. Y Bruno la seguía a todas partes como una sombra silenciosa. No ladraba, no se inquietaba, simplemente permanecía cerca. Ella sentía su presencia incluso cuando se maquillaba frente al espejo, con el perro acostado junto a la cama, los ojos cerrados pero las orejas erguidas, atento a cada movimiento. Al salir de la ducha, envuelta en una toalla blanca, lo encontraba esperando en el pasillo, como si supiera exactamente cuándo iba a aparecer. Una mañana, mientras desayunaba con una camisa de dormir amplia que apenas le cubría los muslos, Miguel le sirvió el café en silencio y se inclinó para susurrarle al oído: hoy está especialmente atento. María lanzó una mirada incómoda, entendiendo a qué se refería. ¿Atento a qué?, preguntó con ironía. Atento a ti, a tus cambios. Lo atraes, María. Lo siente. Y tú también lo sabes. Dejó la taza en la mesa, sintiendo como un nudo se apretaba en su garganta. Esa conversación no debía continuar, pero no fue la última. Aquella misma tarde, Miguel le pidió que lo acompañara al campo. Bruno necesita correr, explicó con una voz que no admitía réplica. María se vistió con un vestido largo burdeos, de tela ligera que bailaba con el viento, con un escote cuadrado que dejaba al descubierto sus clavículas y tirantes finos que acariciaban sus hombros. Calzaba sandalias doradas que resaltaban sus tobillos delicados, y en el cabello llevaba una flor roja, fresca y vibrante, que contrastaba con sus ondas castañas. Subieron a la vieja furgoneta de Miguel y condujeron hasta una zona boscosa en las afueras de Sahara. El aire olía a tierra mojada y pinos, y el silencio del bosque rompía solo con el sonido de las hojas bajo las patas de Bruno, que corría libre entre los árboles con una gracia felina. Miguel tomó la mano de María con firmeza, sus dedos entrelazándose con los suyos. Caminaban en silencio, pero había una tensión en el aire, un peso invisible que hacía que cada paso resonara con más fuerza. Al llegar a un claro, Miguel se detuvo y la miró con una intensidad que la hizo tragar saliva. Quiero que entiendas todo, dijo, su voz baja y casi hipnótica. Lo que hay entre nosotros tres. María sintió un nudo en la garganta. ¿Nosotros tres?, preguntó, incrédula. Esto no es solo una conexión emocional, continuó él. Es algo ancestral, María. Algo que no se puede explicar con palabras. Bruno apareció entre los arbustos con paso suave y se sentó frente a ella, clavando esos ojos que parecían arder con un fuego invisible. Tócalo, ordenó Miguel. Esta vez, hazlo con intención. Las manos de María temblaban, pero obedeció. Se agachó y sus dedos rozaron el lomo cálido y áspero de Bruno. Cerró los ojos y una corriente invisible la invadió, una mezcla de calma y fuego, una sensación que no podía definir pero que la envolvía por completo. ¿Lo sientes?, susurró Miguel detrás de ella. Asintió, sin saber exactamente qué sentía. De repente, un sonido sordo y lejano lo sobresaltó, como un aullido que cortaba el silencio del bosque. Bruno levantó las orejas y Miguel palideció. Tenemos que irnos, dijo con urgencia. Regresaron a la furgoneta en silencio, el peso de aquel momento colgando entre ellos como una sombra. Mientras conducían de vuelta, María no podía dejar de pensar en la intensidad de aquel vínculo, en la mirada de Bruno, en la sensación ardiente que había nacido en su pecho. Esa noche, Miguel se acercó a ella en la cama con manos lentas, reverentes, como si cada caricia fuera un ritual sagrado. Le quitó el vestido con cuidado,
despojándola de cada capa como si deshojara una flor. Pero María no podía concentrarse. Su mente estaba atrapada entre el calor de su esposo y la presencia invisible de Bruno. «Cierra los ojos», murmuró Miguel. «Imagina que no estamos solos», lo hizo, y por primera vez no supo distinguir entre deseo y temor. La noche se volvió larga y oscura, y aunque el verano ardía afuera, María dormía cubierta hasta el cuello, sintiendo cada sombra como si la observase. Miguel fingía felicidad, como si fueran la pareja perfecta, pero aquella nueva felicidad se sentía como una cuerda que apretaba su pecho, invisible pero asfixiante. Bruno ya no era un perro más, era el centro, el ritual, la presencia dominante en aquella casa que antes parecía tan tranquila. Su andar era silencioso, pero su mirada quemaba con un fuego que nadie osaba desafiar. Una tarde, cuando María estaba sola, vestida con un conjunto ligero, una bata abierta de lino blanco que dejaba entrever una camisola corta y unos calcetines altos que usaba para estar cómoda, sintió esa presión en el aire. Encendió la televisión pero no pudo concentrarse. Cuando miró hacia el pasillo, Bruno estaba allí, sentado, observándola con ojos que parecían leer su alma. Reuniendo valor, le preguntó con voz temblorosa: «¿Qué quieres de mí?». Bruno no respondió, pero se levantó y caminó despacio hacia ella, tumbándose a sus pies. Su cuerpo caliente rozaba la piel de María y, al acariciarlo, sintió de nuevo esa corriente invisible, una confesión sin palabras que la estremeció por dentro. Minutos después, escuchó el portón del garaje abrirse. Miguel había regresado. Se incorporó de golpe, como si la hubieran descubierto en un acto prohibido. Bruno permaneció inmóvil, como si nada hubiera pasado. Miguel entró con una bolsa de pan y una sonrisa más amplia de lo habitual. «¿Habéis pasado tiempo juntos?», preguntó, con un brillo en los ojos que María no supo interpretar. Ella no contestó. No pudo. Esa noche, Miguel llevó a María al cuarto de invitados sin decir palabra. La tomó de la mano y la condujo por el pasillo con una determinación que la hizo temblar. La habitación estaba iluminada con luces tenues y velas perfumadas que lanzaban sombras danzantes sobre las paredes. Sobre la cama, un camisón de satén azul esperaba, suave y seductor. «Póntelo», dijo Miguel con voz baja y persuasiva. «Es por ti, por lo que hemos sentido». María lo miró incrédula, preguntándose qué juego oscuro se escondía detrás de aquella insistencia. «¿Qué está pasando, Miguel?», preguntó, sin poder ocultar el miedo en su voz. Él le sostuvo el mentón con firmeza y la obligó a mirarlo a los ojos. «Solo sigue el juego. Vas a entenderlo». A pesar de sus dudas, María cedió. Se encerró en el baño y se puso el camisón de satén, que acariciaba su piel con una suavidad casi prohibida. Al salir, el reflejo en el espejo le mostró una mujer distinta, sus hombros desnudos, el escote que insinuaba sin revelar, la piel luminosa bajo la luz tenue. Cuando volvió a la habitación, Miguel la esperaba con una mirada que mezclaba deseo y una extraña solemnidad. Se acercó despacio, sus manos explorando cada curva como si descubriera un territorio sagrado. Pero en el fondo, María sentía una inquietud creciente, como si aquel ritual ocultara algo que aún no estaba preparada para enfrentar. Esa noche, intentó dormir, pero a medianoche se despertó con el sonido lento y preciso de garras raspando el suelo de madera. Se tapó la cabeza con las sábanas como una niña asustada, pero el ruido no cesaba. Abrió los ojos y vio la puerta entreabierta. Allí estaba Bruno, sentado, observándola sin moverse. Una corriente helada recorrió su espalda, no se atrevió a moverse ni a gritar. El silencio se rompió cuando Miguel entró en la habitación, con una expresión grave y ojos que brillaban con una luz inhumana. «¿Estás lista, María?», preguntó, con una voz que parecía venir de otro mundo. Ella no supo qué responder. Solo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Al amanecer, la luz dorada filtrándose entre las persianas teñía la habitación de un tono melancólico. María se levantó despacio, con una camiseta vieja de Miguel que le llegaba a medio muslo y los pies descalzos tocando el suelo frío. El silencio en la casa era absoluto, ni Bruno ni Miguel estaban donde solían estar. Un presentimiento oscuro la invadió. Bajó al salón y los encontró allí, Miguel de pie, sin camiseta, el torso cubierto de un sudor fino, con ojos que brillaban con una locura contenida, y a sus pies, Bruno, majestuoso e inmóvil, como un rey silencioso. «Hoy es el día, María», dijo Miguel sin girarse. «El día de entregarte». «¿De entenderlo por completo? ¿Entender qué?», preguntó ella,
con la voz temblorosa, él se giró lentamente, señalando el suelo frente a Bruno, ponte ahí. Y si no lo haces, no hay vuelta atrás. María lo miró, y en sus ojos vio la verdad de aquella locura. No porque no pudiera, sino porque ya no quería resistirse. Lo que había nacido entre ellos tres, ese silencio compartido, esa tensión creciente, esas miradas y caricias indirectas, había germinado y la había transformado. Se arrodilló frente a Bruno, sin saber qué hacer, solo sintiendo. Sus dedos tocaron el lomo cálido y casi sobrenatural del perro. Cerró los ojos y, por primera vez, habló en voz alta. Estoy lista. Bruno emitió un gruñido profundo y vibrante, como una afirmación, como si entendiera. Miguel puso sus manos en sus hombros y dijo con solemnidad, te elegimos. Entonces, un crujido de madera rompió la escena. Alguien había abierto la puerta principal. María giró la cabeza y allí estaba su hermana, Carmen, con los ojos llenos de espanto, como si hubiera presenciado un ritual prohibido. ¿Qué está pasando aquí?, exclamó Carmen, incapaz de ocultar el miedo. María intentó hablar, pero las palabras se negaron a salir. Bruno dio un paso hacia ella, imponente y silencioso. El grito de María fue lo único que rompió el hechizo. Miguel reaccionó con violencia, su mirada se tornó oscura y feroz. Corrió hacia la puerta mientras Carmen gritaba, y el caos se desató. María tomó una decisión. Corrió, atravesó la casa, empujó a Miguel, agarró a su hermana de la mano y salieron a la calle sin mirar atrás. Corrieron hasta que los pies les dolieron y el sol iluminó el cielo con fuerza, disipando las sombras que las perseguían. Semanas después, María vivía en otro pueblo, lejos de Sahara, con Carmen a su lado en un silencio cómplice. Pero a veces, al cerrar los ojos, sentía el peso de una mirada que no era humana. Escuchaba una respiración que no pertenecía a ningún ser vivo y soñaba con un jardín iluminado por velas, con un cuerpo tibio a sus pies, y en el fondo, sabía que aquello no había terminado.